Continuamos aquí en Buenos Días Wall Street. Ahora vamos a hablar que durante años los inversionistas han escuchado sobre los ETFs, los fondos indexados, pero también, señores, existe otra estructura de inversión utilizada con frecuencia por inversionistas enfocados en ingresos, jubilados y asesores patrimoniales que buscan un mayor flujo de efectivo. Hablamos de los fondos cerrados conocidos como CEFS por sus siglas en inglés. Para explicarnos qué son, y cómo se diferencian de los ETFs y qué deben entender los inversionistas, usted, antes de considerarlos, nos acompaña como cada semana Michelle Gordon. Ella es fundadora y CEO de Investably en su segmento Invierte Inteligentemente. Buenos días, Michelle. Muy buenos días, Wall Street. Siempre un placer estar aquí con ustedes. No, es un placer para nosotros, Michelle, tenerte acá como cada miércoles. Pues tú eres de la casa, así que bienvenida. Y mira, es un tema muy interesante porque pues son esas cositas que a veces la gente no conoce, pero para empezar, yo creo que hay que arrancar desde lo básico, ¿cierto? Muchos Sí. inversionistas han escuchado hablar de los ETF, yo manejo ETF, le enseñamos a la gente cómo invertir en algunos ETF o los fondos mutuos, pero no necesariamente conocen esta estructura de la cual tú nos vas a hablar ahora. ¿Qué es exactamente un fondo cerrado o como se le conoce el CEF? Sí, no, una pregunta, no, buena pregunta, porque mira, la cosa es, a final de día hay muchas herramientas en lo que viene siendo el mundo financiero y es para uno poder saber cuál herramienta usar para el propósito que uno tiene para la inversión. Entonces, en este instante, el Closed-End Fund, el CEF, como dice el nombre, es un fondo en cual está cerrado, en decir, en cambio con el ETF, el ETF, las acciones, los montos de acciones que existen, eso se va comprando, creando nuevas acciones y quitando acciones en el mercado día a día. Pero un fondo CF, lo que pasa es cuando una compañía viene y sale ese tipo de fondo, tiene un preciso cantidad de acciones que están disponibles para comprar. Entonces, por eso se llama cerrado, porque ya cuando se pone el monto que va a existir de acciones, ya esa es la cantidad que va a existir. Pero se cotiza en el mercado día a día similarmente que a un ETF, pero hay la diferencia de que las acciones, no hay nuevas acciones creadas o reembolsadas, sino la cantidad fija lo que hay. Pero otra diferencia es que en la mayoría estos son como se dice, las inversiones que están adentro de estos fondos son manejadas profesionalmente por la institución que pone estos fondos. Con ETFs tenemos fondos que son manejadas activamente, pero muchas son manejadas pasivamente, siguiendo lo que viene siendo un índice. Muchas veces estos tipos de fondos son activos, manejados activamente para cierto sectores de mercado que una persona quiere buscar, y en ese sentido particularmente suelen tener un rendimiento de dividendo, ingreso mucho más alto por averaje que lo que se encuentra en ETFs. Michelle, y como ambos, ¿no? De eso se pueden comprar y vender en bolsa, muchas personas de hecho podrían pensar que un CEF funciona igual que un ETF, pero no es exactamente así. Cuéntale a la Sí. audiencia cómo se diferencian los CEFs de los ETFs. Sí, no, bueno, mira, porque la cosa similar que tiene cada ETF y el CEF, los dos tienen lo que viene siendo el precio de mercado, que es en que se está cotizando la sub y baja en el mercado, pero igual tienen lo que se llama un NAV, que es el NAV, que es el valor de las inversiones que existen adentro de esos fondos, porque cada fondo no es nada más comprar el fondo, hay que indagar y ver qué consiste adentro de esos fondos. Entonces, donde vemos la diferencia es que con el ETF, como dije, se está comprando, se está creando nuevas acciones o quitando acciones de mercado. Entonces, lo que viene siendo NAV es muy cercano a lo que se está
cotizando en el precio del mercado. Con el CEF, a eso tener acciones fijas, podemos estar en un descuento del precio cotizado a lo que viene siendo el valor actual al fondo más profundo, y igualmente podemos ver cotización en el mercado más alto, un premium en el precio a lo que viene siendo la cotización de los valores adentro del fondo. Entonces, para muchos, muchos ven eso como una oportunidad porque trata de comprar un fondo que está descontado al valor actual, o también al aspecto que son manejados activamente y puede darle acceso a una parte del mercado que no fácil lo encuentran en un ETF. Muy interesante porque obviamente hay muchísimos pues, que podemos utilizar, digamos, para mostrar. Ahora, cuando vemos las razones, por ejemplo, de que estos fondos llaman un poco más la atención, es porque obviamente muchos están diseñados para generar como distribuciones o más flujo de efectivo, ¿cierto? Pero en este caso, ¿por qué algunos inversionistas utilizan más estos fondos cerrados? O sea, así como pues personas que ya están en otro nivel, por decirlo así, personas que ya pasaron solamente de ver a algunas empresas, sino que ya están pensando en algo más macro. Sí, no, mira, históricamente una de las razones grandes era porque como era más manejado activamente, le daban personas acceso a ciertas áreas del mundo financiero que no era fácil para ellos conseguir por vía de ETF. Obviamente la área de ETF se ha amplificado bastante, que hay muy pocas cosas hoy en día que se puede decir que no se puede conseguir por vía de ETFs. Entonces, esa parte histórica que existía ya día a día se está disminuyendo. La parte mayormente hoy en día por el cual vemos instituciones e inversores que están utilizando estos tipos de fondos adentro de su portafolio amplio es mayormente porque quieren mantenerse en el mercado, quieren mantener el potencial de ganancia, pero quieren un rendimiento de ingreso flujo efectivo más grande, más amplio, sin necesitar vender acciones para poner esas acciones líquidas para sus bolsillos. Y igualmente empresas, corporaciones que tienen su reserva, quieren mantener la reserva con el aspecto de crecimiento, pero tienen que conseguir un ingreso, un nivel de ingreso más alto. Que, por ejemplo, si un ETF, el averaje, vamos a suponer, está pagando 1% anual en dividendos, ingreso, muchos encuentran más atractivo un CF que puede estar pagando 8% anual y mensualmente. Entonces, el aspecto es lo que quieren un crecimiento, pero a la misma vez quieren un flujo efectivo más amplio. Y, entonces, personas que se están llegando a jubilación, personas que, por ejemplo, que quieren retirarse más temprano, antes de los 59 y medio, o corporaciones, por ejemplo, que quieren mantener la reserva activa, funcionando, pero quieren contar con ese ingreso, más flujo de las inversiones. Ahora, Michelle, como ocurre con cualquier inversión, sabemos que no basta con mirar solamente ese rendimiento o esa distribución, también hay que entender costos, apalancamiento, descuentos, primas y riesgos. Cuéntanos a la audiencia, ¿no? Y también a nosotros acá, ¿cuáles son algunos aspectos importantes que deben considerarse antes de invertir en CEFs? Sí, no, claro, porque cada inversión hay que indagar y a ver si le corresponde o si no le corresponde, y si sí le corresponde, qué porción y en qué parte de su portafolio, porque hay que tener un propósito para las inversiones. Una cosa mayor es que, como dije, muchas personas ven estas herramientas atractivas por el flujo más amplio que dan. Entonces, la primera cosa que hay que ver es qué sostenible es ese ingreso que está dando. Si un CF, por ejemplo, está dando un 8, un 12% anual en ingreso, hay que ver
si es sostenible en los años que vienen, si han tenido rebaja en el porcentaje que han dado, es importante saber, o si hemos tenido históricamente un crecimiento en el dividendo que están pagando. Entonces, no es tanto ver el porcentaje que están pagando, sino si es sostenible a largo plazo. La otra cosa es el precio en que se está cotizando actualmente en el mercado, si está muy debajo o muy arriba a lo que viene siendo el NAV, que es el valor tomando en cuenta las acciones, las inversiones adentro de ese fondo. Y la otra cosa es, como son activamente manejadas, algunas administraciones están usando apalancamiento para amplificar las ganancias, pero en ciertos momentos, si hay existencia de apalancamiento, en ciertos periodos eso también puede amplificar las pérdidas. Entonces es importante indagar qué consiste esos fondos, en qué inversiones tienen adentro. Y la otra cosa diría es el tratamiento, no es tanto nada mal el dividendo, el ingreso que esté pagando mensual, sino también la potencia de crecimiento en valor. Entonces, ver las dos cosas juntas es importante. Y finalmente, como siempre, si estamos hablando de inversiones, sabes que le voy a hablar de impuestos, porque no hacemos nada tener una inversión que lo dé cierto rendimiento para pagar la mitad de impuestos. Entonces, sabiendo qué trato va a tener el ingreso que se recibe o las acciones que se tienen, y saber en qué tipo de cuenta mejor le conviene tener esas inversiones, porque a largo plazo, si en una cuenta a sacar el flujo hay que pagar 15% o 20% de impuestos, y en otro tipo de cuentas se paga cero, a largo plazo, después de 10, 15, 20, 30 años, ese monto es muy amplio en diferencia. Muy interesante, pues porque obviamente son nuevas otras opciones de inversión. Ahora, para ir ya pues llegando a la parte final, por ejemplo, pensando en personas que están planificando ese retiro que tú lo mencionabas o que ya están jubiladas, que obviamente el ingreso recurrente puede sonar muy atractivo, pues más estable, algo menos volátil, por decirlo así, pero no todos los productos también son adecuados para todos los perfiles, obviamente. ¿Son los CEF una mejor opción para inversionistas enfocados en la jubilación, personas que están pensando más estabilidad a largo plazo y menos volatilidad? ¿O para quien puede ser cualquier persona que también, no sé, un inversor a largo plazo, alguien que quiera tener como un seguro a la par de pues un poquito más el intradía, pues la volatilidad del mercado? Sí, mira, buena pregunta. Mira, cada inversión de que estamos hablando, no estamos indicando, mira, vaya y compre esta inversión, sino estamos nada más dando educación, porque cada inversión es muy necesario indagar si le corresponde, si no le corresponde, cuál es el propósito y en qué parte de su portafolio más amplio, su estrategia más amplia, puede permanecer ese tipo de herramienta, y es más a largo plazo, ¿verdad? Mira, el aspecto de muchos que están usando este tipo de herramientas son personas que están buscando mantenerse en el mercado, pero con más rendimiento de ingreso, flujo, sin tener que vender las acciones. Entonces, ese puede ser para cualquier persona que tenga esa meta. Muchas personas que están llegando a su jubilación, para ellos tienen más tendencia de necesitar ese ingreso directamente del portafolio, pero también hay muchas personas que por otros motivos que quieren crear, ¿cómo se dice?, más flexibilidad en su vida, que quiere tener, no quieren esperar a 10, 15, 20 años para recibir un ingreso más fijo, más flujo de sus inversiones. Entonces, muchos en ese caso pueden investigar y considerar esas herramientas y a ver cómo le funciona. Pero al final del día es para personas que quieren
hay que tener un balance, no se va a poner todo en eso, sino si es adecuado para alguien, sería mejor calcular qué porcentaje y cómo se combina con el resto de inversiones que una persona tiene, considerando las metas de largo plazo, los impuestos, el perfil de riesgo que una persona tiene y qué necesitan tener sostenible a largo plazo. Interesante, Michelle. Bueno, y ya Entonces, para ir cerrando, confirmar, no, es importante, quiero rectificar, es importante no tomar estas herramientas sola y tener todo en esto, sino es ver la cosa es muy amplia, hay muchas herramientas, es saber cuál utilizar, dónde y por qué. muy bien, Michelle. Y ya como para último consejo en la audiencia, pues sabemos que cuando los inversionistas empiecen ya a investigar ese tema, van a encontrarse con muchos nombres distintos, fondos de bonos, dividendos, crédito, energía o estrategias globales como tal. Cuéntale a la audiencia cuáles son algunos fondos cerrados populares que los inversionistas podrían escuchar y mencionar. Sí, no, yo diría, bueno, los cuatro muy mencionados que pueden ver aquí en comercio es el ADX, que es el Adams Diversified Equity Fund, porque muchas veces están comparados con el S&P 500. El otro es el BST de BlackRock Science and Technology Trust. Ese muchas veces en los artículos están en comparación con el QQQ de Nasdaq 100. Y otro es el UTG, que es el Reeves Utility Income Fund, que eso tiene que ver con utilidades, infraestructura. Ese es otro que es común veces cuando estamos en este tema de CF, está cotizado. Y el último, el cuarto yo diría que es muy mencionado es el PDI, que es el de PIMCO, Dynamic Income Fund, que es el más para bonos y cosas así. Normalmente yo diría esos son los cuatro que tienen más anunciado en este tema y debido a la cantidad de inversiones que tiene adentro están muy utilizadas, pero a final de día cada fondo requiere bastante análisis, no es nada más seguir un alto porcentaje de ingresos, sino es qué calidad es sostenible, cuál es el rendimiento en total y cómo esto puede apoyar metas de largo plazo, porque no es nada más invertir, sino es diseñar patrimonio para que el dinero le pueda apoyar el mundo, el día a día que uno quiere. Me encantó eso. Aprender a diseñar su patrimonio. Por eso tenemos aquí a Michelle Gordon cada día miércoles en su segmento Invierta Inteligentemente. Michelle, gracias por acompañarnos aquí en tu casa, Comercio TV. Hasta la próxima semana. Pero definitivamente gracias por enseñarle a la audiencia a cómo invertir más estratégicamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Michelle. Muy buenas opciones para esos inversores que ven Comercio TV, que están buscando siempre cosas nuevas que pueden ayudar a estirar el dinerito. Bueno, con eso nos vamos los tres a una breve pausa comercial. Al regresar, por supuesto, más informaciones.